completa. Una santificación completa. La Biblia dice que el temor de Dios es la sabiduría. El temor de Dios es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. El apartarse del mal, la inteligencia. ¿Y qué es el mal? ¿Qué cosa es el mal? Yo pensaría esta mañana que el mal es cualquier cosa que usted y yo podamos pensar, hablar, ver, oír o hacer que ofenda a Dios. Sea con nuestra boca, sea con nuestros hechos, sea con nuestro cuerpo. Todo lo que ofenda a Dios, eso es, pienso yo, el mal. Y vamos a través, hermanos, de la palabra de Dios a mirar cómo es que el Señor nos va santificando. La Biblia dice que de la boca sale todo lo que contamina al hombre. El Señor Jesús lo dijo. De la boca sale todo lo que contamina al hombre. Y lo que sale de la boca sale del corazón. Amén. Y cuando es, hermanos, que uno habla o piensa cosas malas o le da rienda suelta a lo malo, pienso yo cuando uno no tiene o ha perdido el temor a Dios. Bendito el nombre del Señor. Leyendo aquí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, el versículo 1, algo interesante que nos recuerda el escritor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos a abrir también la escritura aquí en el libro del escritor Santiago. Vamos a mirar una porción aquí, capítulo 3, el versículo 2, para que observemos dónde puede ser el mal del hombre. Versículo 2 del capítulo 3 de Santiago. Porque todos ofendemos muchas veces, ¿cierto? Dice aquí, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, oiga bien, que es un mal que no puede ser refrenado y está llena de veneno mortal. Bendito el nombre del Señor. Y ahorita que lo que leíamos al principio, la segunda carta del apóstol Pablo, a los tesalonicenses, capítulo 5, el verso 22, que dice: absteneos de todo tipo de mal,
absteneos de toda especie de mal. ¿Y qué es la lengua entonces, hermanos? ¿Cuántas veces pensamos que la santidad es no ponernos esto, no ponernos lo otro, o más bien colocarnos una prenda, vestirnos de esta manera, quitarnos esto otro? Y creemos que la santificación o la santidad es simplemente eso. Pero yo creo que la santidad va mucho más allá de eso. Porque dice aquí la palabra que con nuestra lengua maldecimos. Maldecimos a los hombres que son hechos a semejanza de Dios. Y con esa misma lengua también bendecimos al Dios y Padre. Entonces maldecir no es simplemente echarle una maldición a alguien, ojalá se muera, o decirle maldito, maldita. No, maldecir es, como la misma palabra lo dice, es hablar mal o decir mal. Y cuando hablamos mal del hermano, cuando hablamos mal de alguna persona, lo estamos maldiciendo. Y entonces a veces pensamos que somos o hemos sido santificados porque nos colocamos o tenemos una apariencia, entonces estamos en santidad. Pero la santidad va mucho más allá de todo eso. Bendito el Señor. ¿Cuántos decimos gloria al Señor Jesús? Gloria al Señor. Entonces, versículo 9 de Santiago, capítulo 3 también, ahorita lo dijimos. Con la lengua bendecimos, ¿cierto? Al Dios y Padre. Y con ella, ¿qué más? Maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice el escritor, hermanos míos, esto no debe ser así. No debe de ser así. Entonces, ¿qué es maldecir? Maldecir es hablar mal. Para nosotros abstenernos de toda especie de mal. Entonces, ¿de dónde viene, pienso yo, creo yo, de dónde viene el primer mal? Bueno, Jesús lo dijo, del corazón, de la boca, salen todo lo que contamina al hombre. ¿Usted por qué cree que Jesús reprendió tanto a los escribas y a los fariseos? ¿Por qué? Porque ellos aparentaban una santidad, porque ellos aparentaban ser santos. Pero ¿cómo hablaban? ¿Cómo hablaban? Hermanos, ellos hablaban mal de los demás, ellos pensaban mal, ellos se creían mejor que los demás. ¿Y cómo estaba el corazón de ellos? Estaba dañado, estaba contaminado, estaba contaminado. Y cuando el corazón está contaminado, ¿qué es lo que hay? Hay malos pensamientos, ¿cierto? Hay malas palabras. Cuando el corazón está contaminado. ¿Y cómo quiere Dios que sea una verdadera santificación o una completa santificación? Él mismo lo dice aquí el escritor, que sea desde el espíritu, el alma y también en el cuerpo. Amén. Pero ¿por dónde tiene que empezar esa santificación? ¿Dónde empieza la verdadera y la completa santificación? Empieza desde el espíritu y desde el alma, desde adentro. Amén. Ahí es donde debe empezar esa verdadera santificación. Porque, hermanos, si primero no hay santificación adentro, entonces lo que tenemos es una apariencia. Es una apariencia. Y yo generalmente, pues, uno logra captar algunas palabras, ideas, frases o enseñanzas que uno escucha a través de nuestro pastor, algún predicador. Y algo que me ha parecido muy importante es porque a veces nosotros como cristianos pretendemos hacer el trabajo que solamente le compete al Señor a través de la obra del Espíritu Santo.
Y queremos decirle al hermano, a la hermana que está nueva, al amigo, quítate esto, deja de vestirte de esa manera, colócate esto otro, deja de pintarte, no, esa obra le compete al Señor, porque nosotros muchas veces nos fijamos tanto en eso, pero ¿cómo estamos por dentro? Entonces yo pienso que la regeneración que produce el Espíritu Santo, la conversión, es una conversión completa, pero comienza desde adentro. Gloria al Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Comienza desde el corazón, el alma y el espíritu, lo que no se ve. Todo vuestro ser, dice el escritor, espíritu, ¿qué más? Alma y cuerpo, sean guardados, ¿cómo? Irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces primero es que Dios empieza a santificarnos ¿a dónde? Adentro, para que lo de afuera también se vea limpio, pero primero es lo de adentro. Pero a veces nosotros ponemos más énfasis en lo de afuera. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Sea guardado irreprensible, quiere decir sin mancha, sin contaminación. Entonces concluimos este primer puntico. La santificación es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Nosotros no podemos. El apóstol Pablo decía en alguna de sus cartas, no recuerdo muy bien, que algunos decían: no toques, no manejes, no hagas. Mandamientos de hombres. Esto, hermanos, nosotros claro está que debemos recalcar en algunas cosas en la iglesia, pero es el Señor, hermanos, quien tiene la potestad de cambiar los corazones. Amén. Vamos a leer aquí en Hebreos capítulo 10 para que miremos la primera parte, cómo es que nosotros empezamos a ser santificados. Hebreos capítulo 10, el versículo 5. Mire lo que dice, hablando el Señor Jesús, o del Señor Jesús: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y dice el verso 10, en esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, el primer punto de nuestra santificación es reconocer, hermanos, porque a través de los años, a través de muchos años, hemos pensado, algunos, no sé, tal vez hemos pensado que santificación es, y perdónenme la expresión, quítate esto, colócate esto otro, y eso lo tenemos tan presente, y resulta que la santificación va mucho más allá, va mucho más allá de eso. Por eso el Señor aquí está diciendo, quita lo primero. ¿Y qué cosa es lo primero? Lo que estaba escrito en la ley, lo que estaba escrito en la ley, los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, las expiaciones, eso lo hacían los antiguos. Y a través de la ofrenda de Cristo, a través del sacrificio de Jesús, que es lo último, esa es la ofrenda, el sacrificio del nuevo pacto, ¿sí? Entonces Él dice, para que se coloque, se establezca esto último. Bendito el nombre del Señor. Entonces leamos de nuevo ese versículo 10 que es tan especial para este momento. En esa voluntad, es decir,
en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en la ofrenda que se ofreció en la cruz, en esa voluntad, dice, somos santificados, somos santificados. Bendito el Señor. Entonces hay que reconocer, no solamente reconocer, hay que creer, hay que aceptar, hay que obedecer a lo que el Señor Jesús dice. Entonces, desde ese punto, empezamos nosotros a ser santificados. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Gloria al Señor. Entonces, la verdadera santificación empieza mediante el cuerpo de Cristo ofrecido por usted y por mí. Amén. Una vez y para siempre. Cuando usted dice, yo soy santo porque me pongo esto o porque hago esto otro, usted o yo le estamos quitando la gloria al que santifica. Bendito el nombre del Señor. Usted no es santo porque dejó de hacer eso, porque dejó de ir a la cantina o al burdelo, o dejó de tener otras mujeres u otros hombres, o porque dejó de beber licor, o porque dejó de decir malas palabras. Usted es santo por la obra del que santifica. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, somos santos por la gracia de Dios a través de ese sacrificio. Gloria al Señor. La santidad del creyente empieza, hermanos, a través del cuerpo de Cristo, porque ese cuerpo puro y santo Él lo entregó en la cruz del Calvario, para que a través de ese sacrificio los que estamos aquí seamos santificados. Por eso dice, y el Dios de paz os santifique por completo. Por completo, gloria al Señor. Entonces esa santificación empieza a través de la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí estamos de acuerdo? En la voluntad de Cristo, hermanos, somos santificados. Quita lo primero, dijo el Señor, para establecer esto último. Amén. Amén. Ya no somos, hermanos, anteriormente los israelitas, estaba establecido por Dios en la ley que ellos debían presentar unas ofrendas, unos sacrificios a través de esas ofrendas, pero dice que eso no podía quitar el pecado que había en ellos, ¿verdad? Pero cuando vino Cristo, entonces se ofreció una vez para siempre el verdadero sacrificio, la verdadera ofrenda. Entonces Él sí tiene el poder para quitar nuestros pecados y santificar nuestros corazones. Alabanzas al Señor Jesús. Sigue diciendo aquí en Hebreos 10, versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y dice el verso 14, ¿qué dice? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria al Señor Jesús. Aunque usted y yo no nos veamos perfectos, aunque otros no nos vean perfectos, hermanos, los que Dios ha tratado, los que Dios ha llamado, los que Dios ha escogido, ya Él nos ve perfectos, porque Él llama las cosas que no son como si ya fueran. Usted y yo nos vemos imperfectos, pero Dios nos ve perfectos. Gloria al Señor, gloria al Señor. A los que llamó, a estos también, dice, predestinó. A los que predestinó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿quiénes son los santificados? Aquellos que hemos creído. Aquellos que hemos creído en la ofrenda del sacrificio de Cristo que quita los pecados.
Alguien diga gloria a Jesús. Hermanos, Dios nos ha santificado. ¿Cuántos lo creemos de verdad? Bendito el Señor. El segundo punto que nos lleva a la santificación es su palabra. Es su palabra. ¿Cuántos religiosos se cubren el cuerpo más que cualquier hermana, que cualquier hermano? ¿Cuántos se abstienen de no fumar, de no beber licor, etcétera? Pero no tienen a Cristo, no tienen la palabra de Cristo morando en sus corazones. Entonces ellos no son santificados, no han sido santificados. La palabra del Señor santifica. En esta mañana, por eso es importante, hermanos, nosotros estar en el culto, porque cada vez que venimos y se predica la palabra, esa palabra tiene el poder de santificarnos, de santificarnos. Entonces, la palabra del Señor santifica, purifica, limpia al creyente. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 9. ¿Qué dice? ¿Quién se lo sabe? El versículo 9. ¿Con qué limpiará qué? El joven su camino. ¿Con qué? Con guardar su palabra. Entonces somos limpios, somos limpiados por la palabra de Cristo. Alabanzas a Jesús de Nazaret. ¿Y cómo es que la palabra de Dios nos limpia? Cuando ella nos dice: esto a mí no me agrada. La palabra de Dios nos dice eso. Estas cosas a mí no me gustan. Esto no es bueno, eso es malo. Cuando usted obedece esa palabra, cuando usted la guarda y la obedece, esa palabra lo santifica. Gloria al Señor Jesús. Por eso, hermanos, el Señor le dijo, o dijo orando como sumo sacerdote que fue, como hombre que fue, como hijo que fue, Jesús el Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice San Juan capítulo 15? Vamos a mirar la palabra, hermanos. Estamos mirando la palabra que santifica. Amén. San Juan capítulo 15, el versículo 1 al versículo 3, Jesús dice así, de esta manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Pero mire lo que dice el verso 3: ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. Es importante oír la palabra, pero más importante es ponerla por obra, obedecerla, porque esa palabra se va a encargar de limpiarnos, de santificarnos. Gloria al Señor, gloria al nombre del Señor. ¿Y qué dice San Juan capítulo 13? Hablando el Señor con sus discípulos, estando en su última cena, se sentó con ellos, pero Él dice que tomó una toalla, cogió un recipiente y lo llenó de agua y se puso a lavarle los pies a sus discípulos, en un acto muy representativo, muy simbólico, dándoles a entender a ellos y hablándoles acerca de la santificación, del acto y de la obra que Cristo iba a hacer con ellos para limpiarles de todo pecado, de toda maldad. Él los había lavado ya a ellos, dice, la palabra que Cristo les había hablado. Dice por aquí, entonces, dice el verso 6, vino a Simón y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? El Señor le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Señor, entonces Pedro le dijo, porque no entendía: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare,
no tendrás parte conmigo. Se asustó Pedro. ¿Cómo así? Señor, entonces si es así, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, lávame todo. Pero ¿qué le dijo el Señor? El que está lavado, es decir, el que está ya santificado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Quién era a quién se refería el Señor? A Judas. Porque Judas, aunque andaba con Cristo, no había recibido la palabra de Cristo, no se dejó santificar por Cristo. Aquí podemos ver muchos, y ojalá no haya ningún Judas. Dios quiera que no, yo creo que no. Gloria al nombre del Señor. Ojalá seamos verdaderos discípulos, seguidores de Cristo. Debemos dejarnos lavar por la palabra, santificar por la palabra. Gloria al Señor, gloria al Señor. Judas no se dejó santificar, su corazón siguió contaminado. Judas era ladrón. Judas no se dejó santificar por la palabra. Gloria al Señor. Cuando recibimos la palabra y la guardamos en el corazón y la ponemos por obra, esa palabra nos santifica. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque hermanos, la palabra, ¿quién nos enseña lo bueno y lo malo? ¿Quién? La palabra. ¿Quién nos enseña por dónde el camino que debemos seguir, el camino que debemos andar? La palabra. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Quién nos enseña la vida que debemos vivir sino la palabra? Amén. Es importante la palabra, gloria al Señor. ¿A dónde nos lleva la palabra? A Cristo. A Cristo. Y Cristo nos lleva a la santidad, a la santificación. Entonces, hermano, yo pienso, y estamos en ese proceso. La santidad, la santificación es un proceso. Es un proceso. En nosotros el Señor trabaja de manera progresiva, a diferencia de lo que es Dios. Dios es santo por naturaleza, pero nosotros somos santificados progresivamente. Es un proceso. Es un proceso, bendito el Señor. A veces pensamos, es que todavía yo hago esto, todavía pienso en aquello. Hermanos, no tenemos una santificación total, pero ya hemos sido santificados. Gloria a Dios. A veces pensamos, no, hermano, es que me hace falta, y vea, si yo me voy así, imagínese, entonces ¿qué pasa? Me pierdo. ¿Qué santidad tenía el ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz? Usted dirá, hermano, pero es que él creyó en el momento cuando todavía estaba imagínese, en la ley todavía, no en la gracia aún, porque la gracia comienza, pienso yo, y lo que dice la palabra, cuando Cristo muere y resucita, comienza el tiempo, la era, la dispensación de la gracia en la que estamos ahora. El ladrón que estaba en la cruz todavía estaba bajo la ley. Sin embargo, él le creyó al que estaba ahí en el medio, a Jesús de Nazaret, porque el otro ladrón del otro lado estaba injuriando, estaba hablando mal de Jesús. Y este hombre, este otro ladrón, dijo, no tienes temor de Dios, estando en la misma condición. Mira, nosotros a la verdad merecemos lo que estamos viviendo, pero este justo, nada ha hecho. Y creyó en Jesús y le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bendito el Señor. Le creyó en un momento, en un instante al Señor, y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El hecho de creer, de recibir a Cristo, en ese momento yo no sé qué hizo el Señor, pero una cosa sí estoy yo seguro: Jesús lo santificó. Gloria a Dios. ¿Cómo morían? Según la historia de algunos historiadores bíblicos, ¿cómo morían en la cruz? Prácticamente desnudos. ¿Qué tiempo tendría el ladrón para vestirse bien como nos vestimos usted y yo y cubrirnos? Porque a veces pensamos que la santificación es la apariencia, aunque eso es importante, y más adelantico, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de eso. Pero la santificación comienza en el espíritu y en el alma, adentro. Amén.
y se extiende por toda parte, por todo nuestro cuerpo también. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿el ladrón fue salvo o no fue salvo? Fue salvo. Amén. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces este hombre fue santo. Yo no sé, pero el Señor lo salvó. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 2. El tercer puntico de la santificación. El primer paso para empezar a ser santificados es a través de la ofrenda del cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Y el segundo es a través de la palabra. Y el tercero, vamos a mirar aquí qué dice el apóstol Pedro, capítulo 1 y el versículo 2, la primera carta. Elegidos, oiga bien, nosotros hemos sido elegidos según la presciencia, no la presencia, sino la presciencia, que es el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Cómo está escrito Espíritu aquí? ¿Con qué? Inicialmente con mayúscula. Está hablando entonces del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces el tercer puntico de nuestra santificación es que somos santificados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Por qué dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios? ¿Por qué no dice simplemente que los que recibieron y aceptaron a Cristo o los que fueron bautizados, sino que dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que acepta a Cristo, pero, hermanos, hace lo que quiere todavía, sigue viviendo conforme a sus pensamientos, a sus ideologías, a sus conceptos, y todavía parece ser que no hay un gobierno de Jesús en él, en esa persona, en ese hermano, esa hermana? ¿Qué diferencia hay entre ese y aquel otro que también aceptó a Cristo y se bautizó, pero que ahora obedece o es guiado por el Espíritu? Hay una diferencia muy grande entre los que aceptan, porque yo creo que aquí por la gracia de Dios hemos aceptado a Cristo, ¿cierto? Le hemos creído a Él, pero de ahí a la guianza del Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén. Hay quienes todavía siguen viviendo una vida que no agrada al Señor. ¿Por qué? Porque no hay una vida guiada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo va a actuar un cristiano que no se deja guiar por el Espíritu Santo? ¿Cómo va a actuar? Va a actuar en la carne. En la carne. ¿Y la carne hacia dónde nos lleva según la palabra? Hacia la corrupción, hacia la muerte. ¿Cierto? Eso dice la palabra. En la carne nos lleva hacia eso. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, mire lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Los que no andan conforme a ¿qué? Sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Amén. No andamos conforme a la carne. Porque ¿qué fue lo primero que hizo Cristo cuando nos salvó? Según lo que dice el mismo apóstol Pablo en su carta a los Efesios, el capítulo 1, el versículo 13. ¿Qué fue lo que hizo Cristo
primeramente cuando nos salvó. Lea conmigo el versículo 13 de Efesios. En Él, está hablando de Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué? Sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Y hay una confusión aquí, con todo respeto para los que opinan diferente, pero yo creo, según lo que la Biblia dice, aquí no está hablando del bautismo del Espíritu, aquí no está hablando de la llenura del Espíritu, aquí está hablando de la salvación. Es decir, la persona que ha creído al Evangelio, la persona que obedeció el Evangelio, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué estaban esperando en Israel? La salvación de Dios. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Qué efectuó Cristo en la cruz del Calvario? La salvación no solamente de muchos israelitas, sino también de muchos gentiles. Amén. Entonces nos está hablando de un sello. A veces pensamos que el sello es el bautismo del Espíritu Santo. El sello es cuando Dios lo hace su hijo. Cuando Dios, hermanos, lo salva, la salva. Y dice el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, es la garantía. Esa salvación es el anticipo, gloria al Señor. El hecho de la seguridad que nosotros tenemos de que somos salvos es un anticipo de que el Señor, bendito el nombre de Jesús, entonces nos ha dado aquí en la tierra lo que tal vez también vamos a esperar o tener en el cielo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces yo pienso aquí no está hablando del bautismo del Espíritu Santo, que es otra parte, como decíamos hace unos días las hermanas, la obra del Espíritu Santo es el paquete completo, es la ancheta donde usted tiene las frutas, los dulces, y usted coge de ese paquete la salvación, ¿cierto? Están los dones, están las dádivas, están tantas cosas que Dios nos ha dado, entre otras cosas está el bautismo del Espíritu Santo, está el fruto del Espíritu Santo, está todo eso, bendito el Señor. Pero lo primero que Dios hace por el Espíritu, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, a los que hemos creído y obedecido, es salvarnos. Ese es el sello, ese es el sello. Por eso el apóstol Pablo por aquí dice, hablando también del sello, a Timoteo en su segunda carta, el apóstol Pablo le dice estas palabras. Mire lo que dice en capítulo 2 versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a quienes, a los que son suyos, es decir, los que son salvos. Este es el sello: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Gloria al Señor Jesús. Entonces, sigo leyendo aquí en Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas que son del Espíritu. ¿Qué son las cosas del Espíritu? Bueno, lo espiritual, el fruto del Espíritu. El que es guiado por el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, pero el que es carnal piensa en lo que es de la carne. ¿Y qué son las cosas de la carne? ¿Qué son? La Biblia habla de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5 versículo 19 en adelante: celos, pleitos, iras, envidias, adulterio, idolatría, fornicaciones, borracheras. Todas esas cosas son producto de las obras de la carne. Entonces el que es carnal va a pensar en eso, pero el que es espiritual va a pensar y va a anhelar las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y qué cosas, hermanos? ¿Será que en la iglesia hay quienes? Puede ser. O en la congregación, las congregaciones. Claro que hay. ¿Usted cree que todos? Ojalá, Dios quiera que todos pudiéramos, hermanos, estar en ese proceso de santificación. Verso 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Amén. Y dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Entonces, cuando uno vive o anda por el Espíritu, ¿qué es lo que está haciendo? Hermanos, creo yo, según la palabra, ahí Dios nos sigue santificando.
Gloria al Señor. Porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Hermanos, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Hermanos, somete toda obra de la carne que hay en nosotros, para que esas obras de la carne no se levanten en nosotros. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a tener amor, a perdonar, a tener misericordia, a ser amables, a no ser contenciosos, a que el corazón, hermano, no se endurezca? Si usted y yo somos carne, ¿qué es lo que nos ayuda a permanecer en eso? No es, hermanos, el Espíritu de Dios que mora con y en nosotros. Amén. La palabra de Dios que está en nuestro corazón. La sangre de Cristo, hermanos, que nos limpia cada vez que usted y yo fallamos. El Señor nos santifica. Mas vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. ¿Cómo saber que el Espíritu de Dios mora en nosotros? El Señor lo dijo. ¿Cómo usted se da cuenta y yo me doy cuenta de alguien que tiene el Espíritu Santo? Porque habla en lenguas, porque ora y se sana el enfermo. Bueno, es parte. Pero pienso yo, según la Biblia, que uno conoce a alguien que tiene el Espíritu Santo es por el fruto del Espíritu. ¿Qué dijo el Señor? Por los frutos los conoceréis. Un árbol malo no puede dar buenos frutos, ni un árbol bueno puede dar malos frutos. El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Amén. Gloria al Señor. Cuando nuestro fruto es un fruto de Dios, hermanos, entonces ahí hay Espíritu Santo. ¿Sí será que es así? Cuando nosotros damos buenos frutos, entonces ahí hay Espíritu Santo. Ahí está obrando, ahí está la obra del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando nuestros frutos son malos, ahí hay espíritu, ahí hay carne, ahí hay carne. Todavía puede ser, no hay espíritu. Porque, hermanos, cuando nuestro fruto es carnal, todo lo que producimos va a ser contiendas, pleitos, iras, enemistades. No hay espíritu. Entonces, ¿cómo saber que andamos en el Espíritu? ¿Cómo saber que usted y yo andamos en el Espíritu? Por los frutos, por los frutos. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, ¿qué frutos da? Frutos buenos. Y cuando uno, hermanos, no tiene el Espíritu, ¿da qué? Frutos malos. Usted mismo sabe, ¿cierto? Si usted y yo sabemos si tenemos el Espíritu, y el Espíritu mismo, dice la palabra, da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Hay gente, hermanos, que dice, yo acepté a Cristo, yo me bauticé, pero, hermanos, viven todavía como si no lo hubieran aceptado, como si no lo hubieran aceptado. Cambiaron de religión, pero cambiar de religión no es lo que nos hace cristianos. Aquí no venimos a cambiar de religión como algunos piensan y suponen. ¡Ay, te cambiaste de religión! No, hermanos, comenzamos a vivir la vida que agrada a Dios. Eso es diferente. Nosotros aquí, pienso yo, no somos religiosos. Aquí debemos ser cristianos de verdad. Gloria a Dios, gloria al Señor. Cambiar de religión no es lo que nos hace cristiano. ¿Qué dice el Señor? El que no naciere, ¿qué? Del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los... Hay que nacer de nuevo. Hay que ser regenerados. Nos tenemos que convertir de verdad a Dios. ¿Y dónde comienza esa obra? Desde adentro, en el corazón. Gloria a Jesús. Usted sabe lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros.
regenerarnos, transformarnos, cambiarnos. ¿Ve? ¿Sí es así o no es así? Sí, hermanos, así es. Guiarnos. ¿Qué más? Hacer morir las obras de nuestra carne. Gloria a Dios. Yo recuerdo a mi mamá, mujer iracunda como esa no la había. No porque viviera, pero es que era tremenda. Era terriblemente, yo le tenía un miedo, un pavor. Y ella nos daba con lo primero que cogía. Si cogía un palo con él, una piedra, con eso nos daba. Pero cuando conoció al Señor, gloria a Dios, y Dios trató con ella y ella se convirtió a Dios, hermanos, qué cambio, qué transformación. La gloria es para el Señor. Se convirtió al Señor. Ahora es una mujer mansa, pacífica, o si no que lo diga mi esposa, que ya la conoce, ¿cierto, amor? Bendito el nombre del Señor. Diga que no era. Gloria a Dios. Porque esa es la obra del Espíritu. Hermanos, cambiarnos, transformarnos, regenerarnos, darnos una vida nueva, un corazón nuevo. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Usted se acuerda cuando usted era bien iracundo? Cuando usted era bien maldiciente. ¿Y cuántos de ustedes ahora son diferentes? Levanten la mano, gloria al Señor. ¿Quién ha hecho esa obra en usted y en mí? ¿Quién la ha hecho? El Espíritu Santo de Dios ha hecho esa obra. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Nosotros no podemos hacer eso. Usted y yo solitos. ¿Cuántos tratan? Van a un centro de, bueno, y eso es bueno, y, entre comillas, un centro de rehabilitación, un centro de alcohólicos anónimos, y una cantidad de cosas, pero no saben que el problema está en el corazón. Y el único que puede llegar al corazón se llama Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso dice Colosenses, mire lo que dice, ya para terminar, y recoger la ofrenda y orar. Amén. Colosenses capítulo 3, ¿qué dice el versículo 5? Mire lo que nos aconseja el escritor. Haced morir pues. Oiga, se puede hacer morir. Si él lo dice es porque se puede. Si la palabra es porque se puede. Haced morir pues ¿qué? Lo terrenal en vosotros. ¿Qué es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay hijos de desobediencia. Y dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero también dice, mire, dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando, se va transformando hasta el conocimiento pleno. Qué tremenda bendición, qué obra tan milagrosa, tan maravillosa la que el Señor está haciendo en nosotros. Él nos está santificando, Él nos santificó, creo yo. Él nos santificó. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Cuando usted se quiere poner bravo, a veces nos pasa, y a veces por eso es que el Espíritu, por eso es que el mismo apóstol aquí en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 nos aconseja: no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis el Espíritu Santo, que es lo mismo prácticamente. ¿Cuándo es que nosotros lo contristamos, lo apagamos? Cuando nos viene alguien y se te enoja y se te levanta y se te pone al frente y te dice una cantidad de cosas, y entonces el Espíritu Santo está allí contigo y te dice: cálmate, no respondas de igual manera. Pero a veces nosotros no somos tan obedientes, ¿cierto?, a la voz del Espíritu, y como que nos enfrentamos también y contristamos, apagamos el Espíritu. Pero a veces hay quienes, ¿cierto?, que el Espíritu ha tomado un dominio en ellos, un gobierno, un señorío. Amén. Porque es, entre otras cosas, es lo que el Señor quiere en nosotros, que Él quiere ser Señor de nuestra vida.
Y si Él es el Señor nuestro, ¿para cuántos Jesús es el Señor? Pero que sea el Señor suyo y que sea el Señor mío. Y si Él es el Señor mío, el Señor suyo, Él tiene que mandar en su vida y en la mía. Pero a veces no lo dejamos que Él mande. Pero cuando dejamos que Él mande, entonces que Él nos gobierne, hay algo que Él coloca: ese dominio propio, esa mansedumbre, para que cuando venga alguien y te diga así, de esta manera, y se te suba, usted responda de otra manera, con calma. Porque, hermanos, la blanda respuesta, ¿qué? Aplaca la ira, pero la respuesta áspera hace subir el enojo. Ahí está la diferencia. Bendito el Señor. Todas, hermanos, estas cosas contristan al Espíritu Santo. Amén. Dice Efesios 4:30: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no lo contristéis, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo por la gracia de Dios. Pero dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Cuando usted se pone bravo, ¿a cuántos le sube el enojo? Yo soy el primero. ¿A cuántos le sube? Y cuando usted quiere, porque la Biblia dice y aconseja: airaos, pero ¿qué? No se ponga el sol. ¿Tenemos derecho a airarnos o no? Tenemos derecho. Pero dice que la ira no controle tu vida, sino que sea el Espíritu que venga y contrarreste esa ira, ese momento, ¿cierto? Y te dé el dominio, y nos dé el dominio. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Porque, hermanos, cuando usted deja que la ira lo controle, usted pone bravo, entonces el Espíritu Santo de Dios dice: eso está candeludo, eso es un candela ahí, eso me tengo que ir de ahí, eso no es conmigo. Y se aparta, y lo apagamos y lo contristamos, ¿cierto? Gloria al Señor. Por eso es que frecuentemente tenemos que venir al Señor, ante el Señor, y decirle: Señor, he fallado, perdóname, límpiame, santifica. Y viene el Señor, el Espíritu de Dios viene de nuevo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Hermano, a veces le metemos tanto la culpa al diablo. Es que el diablo, hermano, me hizo hacer esto. Es que el diablo lo otro. Es que el diablo. ¿Cuál diablo? Eres tú, soy yo, que le damos rienda suelta a la carne. Hermanos, debemos dejar controlarnos, dominarnos por el Espíritu. ¿Por qué no decirle al Señor en esta mañana que nos ayude a andar en el Espíritu? Hermano, probablemente puede ser que algunos nos hemos acostumbrado a andar en la carne, pero la Biblia dice que el Señor nos da el poder para hacer morir las obras de la carne. De pronto usted, ya el Señor, bueno, en fin, vino el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, usted es salvo, y todo eso, esas obras de la carne están sepultadas bajo tierra, porque cuando usted se bautizó, entregó al Señor, pienso yo, usted se convirtió a Dios, de verdad, se arrepintió. Pero de un momento a otro usted parece ser que esas obras como que tienen manos, se levantan de la tumba y te agarran y se te suben y quieren otra vez controlarte. Ahí es cuando el Espíritu Santo debe venir en nuestra ayuda para hacer morir esas obras de la carne y sepultarlas abajo, y no dejarnos dominar de ellas, sino que el Espíritu de Dios sea quien nos gobierne y nos domine. ¿Cuántos queremos que sea el Espíritu de Dios? Vamos a orar. Pónganse en pie, tengan la bondad y oremos.